siempre el policía fresco que le gusta la galleta, que tiene la mano caliente, que le pica, que tiene que arrancársela, y siempre que arrancársela tiene que darle a alguien, es chiquito. Llegué a la conclusión que la zaraba era yo, que el que lo quería parar a ella era yo. Yo estoy de que alejado de los panas, de que me alejo de todos los panas. Y yo veo que desde que yo me alejo de los panas, uno compra una pregunta. ¿Es un cuento? Sí. 3, 2, 1. Se tiene que pegar. El tigre con mi historia, ay mi madre. RBT, dame el dato. ¿Con qué seguimos, Julio Marsilio? Julio Marsilio. RBT, no hay la gente, como yo te dije a ti, que haya nacido con los dos pies izquierdos. Oh my God! Wow. RBT, cuando tú has visto una gente con los dos pies izquierdos, tú estás hablando, tú no has pasado en la vida que cuando desde que tú te levantas hasta que te acuestas todo te sale mal. Claro, todo el mundo tiene su día así. Entonces, yo soy de lo que dice que cuando me levanto ya y veo que me sale la cosa mal, entonces lo que hago es que me acuesto de nuevo y me levanto más tarde. Te levantas con un dedo like y te apuestas. Porque si te sale mal hasta despierto, pues tú sabes lo que me pasó a mí una vez. Mira, yo estoy cansada cuando yo estaba hablando de los Sara ahorita. Sí. Que todos los panas míos, que me voy a dejar de los panas míos, oigan este cuento, oigan. Yo estoy alejado de los panas, de que me alejo de todos los panas. Y yo veo que desde que yo me alejo de los panas, uno compra una pregunta. ¿Es un cuento? Sí. Dime que me alejo de los panas. Lo que yo te dije ahorita, yo me alejo de los panas. Y desde que yo veo que yo me alejo de los panas, manito. Y que no, porque los panas están azarados. Y yo, desde que me sentado te sentí azarado. Y ahí me viste, me imagino que me demoviste la cara, que me demoví a José Luis. José Luis compró una CRB. Tú compraste un apartamento. Está raro eso. Y me demuevo a Luigi. Luigi consigue un trabajo en el banco. Me demuevo a STN. Eso es amigo de nosotros. El STN se mete a cristiano. Está bacano. No estaba bacano. Algo así. Y está bacano. Estoy creyendo el chiste. El cuento, dale. Adivina. Tú compraste un apartamento. ¿Qué voy a comprar yo? Llegué a la conclusión que la zaraba era yo, que el que lo quería parar a ella era yo. Entonces a veces tú tienes que alejarte para saber si el que está zarado eres tú o lo que está azarado es ella. Oye. Pero en realidad yo estoy tan azarado. Mira. Sí, pero mira, Dios lo ayudó a ellos. Sí, que te puso a pensar que tú deberías de alejarte, pero no era por ti. Es para que yo progresara. Para que hay que pararte. Una vez estábamos nosotros, para que tú veas, una vez estábamos nosotros por un sitio por ahí. Y veníamos saliendo. Espérate, eso te cuento. Eso es ahí mismito dentro de la saladera. Ok, otro cuento. Eso es una historia. Eso es otra historia de lo que me pasó de la salada. Ok, ya. Realmente tú no sabes que un día estamos nosotros saliendo de la casa de una tía. Tú no sabes que de la casa de la tía mía le mandan una pistola de juguete de esa que tiraban bolitas. Ok, sí. A un primo mío para casa. Ok. Vamos en un grupo. Somos menores de edad, entonces que yo hice, saqué la pistolita y me la enganché aquí. Ok. Cuando vamos caminando, que sé yo qué, se nos tira la policía. RBT. No, porque somos menores, cuando entre lo que somos menores yo estoy sudando. Cuando dice ya váyase, tú sabes que viene un policía de fresco, es el pequeñito, un chiquito, el más fresco, sí, un pequeñito morenito. Pero y lo que me hace es que me levanta aquí y dice, comandante, pero esto es lo que están atracando. Fíjate que caímos preso un 23 y nos soltaron un día primero, nos soltaron un día de enero. El diablo. Uy, caímos preso un 23.
y nos soltaron un día 2. Por el pequeñito. Vale, por el... A ver, espérate, en ese tema, espérate. Una pregunta a ti. O sea, porque yo siempre he visto eso. ¿En qué va, loco? Que siempre el policía hace lo que le gusta a la galleta, que tiene la mano caliente, que le tiene que ir a la casa. Y siempre llega a la casa, la tiene que darle a alguien. Hermano, chiquito, ese me dio una galleta a mí. Que con la galleta me metió por los rejones, por las rejas, pa la Homer, porque era una Homer de esa vieja que andaban. Los muchachos que andaban conmigo se van a dar cuenta, Eric, compañía y todos esos tigres, que yo no le estoy hablando mentira, una realidad. Se van a dar cuenta, nosotros amanecimos presos. Desde el 23 de diciembre nos dejan presos. Hasta el día 2, cabrón. Y en esos días la fiscalía y cosas no se trabajaba. Y nos dejan presos hasta el día 2 de enero. Para someternos. Entonces no sé quién fue que le tocó el alma a la fiscal. Que la fiscal no le dio para nosotros. Y lo que hizo fue que nos soltó. Mi hermano, pero de cuando yo te... El día 2 de enero. El día 2 de enero. O sea, le estoy recordando que el día 2 de enero, para que sea mentira, se la creo. ¿En serio? Sí, yo sé que es serio, pero para que sea mentira, que se la creo. El día 2 de enero lo soltaron. Pero oye, ¿qué pasa, RBT? Oye, ¿qué pasa? El cuento no termina ahí. Dije que había un preso que quería dar esa cuenta. Cuando nosotros estamos ya nosotros andamos con uno que le dicen Manuelcito. ¿Qué Manuelcito? Blanquito. Cuando tú lees que le dicen Manuelcito, es porque es blanquito. Una leche. El que más ligaba del coro. RBT. A nosotros tuvieron que dividirnos. A nosotros tuvieron que sacarnos de la celda hasta que saquen lo que se iban a llevar presos, que lo vinieran a buscar porque nosotros estábamos sometidos, que lo fueran a sacar, porque a Manuelcito cuando estaba hirviendo le estaban bajando los pantalones para meterse. El diablo. Bueno, Manuelcito, que siento una vaina caliente. Siento algo caliente. Y cuando se salta que nos paramos todos ahí, ya tú sabes, eso fue un apague y vámonos, eso fue trompar, patar, a pelear a todo el mundo, hermano. Cuando salimos, el día 2 de enero, que nos llevan para la fiscalía, ¿tú sabes dónde fue eso? Para que no, en el 25. Nosotros caímos presos por el 23, por Ciudad Satélite. Saliendo de Ciudad Satélite. Y nos llevan para el 25. Y en el 25 nos mandaron para la fiscalía que está ahí mismo, bajando ahí mismo, y está el destacamento arriba, bajando ahí mismo, en la calle, el día 2. Cuando nos están, que nos someten, que estamos hablando, que nos están preguntando, yo dije, gracias a Dios, yo dije lo mismo que yo le dije a ellos. Esa vaina se la mandaron, porque me imagino que era verdad. Sí. Eso se lo mandaron a un primo mío, de una casa a otra, que era para los de que sus reyes. Sí. Y yo, de agentaria por Ventioso, me enganché y me la puse ahí. Esa vaina de enganchar, ponerse la ahí, te salió la galleta, hermano. Y enemigo, al día y enemigo. Enemigo, porque todo el que estaba ahí, yo todavía, al sol de hoy no puedo pisar la casa de Manuelcito. Al sol de hoy yo no puedo pisar la casa de Manuelcito. Doña Marta, no fue de maldad. Porque por ti estaba suyo preso, no fue de maldad. Yo no le dije a usted que usted tiene que influir a su hijo que no se juntara con delincuentes. ¿Me entiendes? Quiero preguntar que me recuerde mi gente, es una pequeña historia de la cosa que le pasan a uno. Está bien, no hay historia por ahí. Di que tú no tienes, mi hermano, porque a ti se te ve que tú tienes mi historia que reales. No, tú te acuerdas, va a ser bien cura, porque ya entramos en un contenido y esto me viene las historias, ya sígueme sin historia. Mírame, tú sabes lo que me pasó a mí, RBT. ¿Qué te pasó a ti? Julián Basilio, ¿qué te pasó a ti? Yo estoy enamorado.
Ay, mi madre, yo espero que este contenido no se vaya lejos. Sin nombre ya. Yo estoy enamorado de una tipa. La tipa yo fuera del país. Cuando tú viste la tipa fuera del país, la tipa viene para acá. Vengo yo de apavientoso, esa palabra de agentado, ok, de apavientoso, de agentado, de abierto, el que yo sé, ya dije pecho abierto, dije pecho abierto, me la llevo por risol. Y cuando yo me la llevo por risol que viene con todo pago y que pasaje y todo, no, para risol. Nos vamos a ir la noche para la discoteca, cuando nos vamos a contar. Que estoy yo buscando. La tipa me dejó acostado. Y se fue con otro tipo. Loco, pero esas son cosas que tú no deberías ni decir en cámara. Me dejó con otro tipo. Y me dejó y se fue con otro tipo. Tú no te la comiste, nada. Mi hermano, yo estaba haciendo cocote. Pero no sé qué fue lo que ella me le echó a un mojito, unos mojitos del diablo que dan allá, una vaina que tú te la bebes y dices que tú estás bien y ves como que desde que te dé el aire, como que se te viene el mundo. Cuando yo caí en esa cama, yo no sabía de nada. Cuando yo estaba entrando en sí y que yo me paro turuleco y que tiro la mano, busca dónde, yo me paré asustado cuando bajo por la piscina, por la discoteca. Yo no he visto una gente como con la boca tan grande, porque yo a ella le vi, la mitad de la cara fue esto de aquí para arriba, porque esto de aquí para abajo estaba dentro de la boca del moreno. Él hizo su diligencia, el moreno hizo su diligencia, yo le traje una morena al maldito moreno. Ok. Ella está bacana, el que no está bacano es él, él hizo su diligencia con lo tuyo. Sí. Tú se la mandaste a buscar allá, se la trajiste aquí. Sí. Y ya llegaste allá mismo. Allá mismo, al hotel. En el hotel. Yo no me complejo de eso, porque esas son vivencias que a uno le enseñan a aprender a vivir la calle, ¿me entiendes? Esas son vivencias que uno le enseñan a vivir la calle. Sí, pero yo tenía que agarrar y preguntarle al moreno que si él le apetecía también cogerte aquí. No, porque ya que tú le traes la tigra y que se la manda a buscar, se la lleva, paga tú el risol, se la pone en bandeja de plata, ya tú tenías que preguntarle si le gustan los hombres también. No, pero yo tenía mi vaselina en la cuarta, porque ya yo estaba pensando yo me estaba pensando como que yo era un maricón. Ya yo estaba, digo yo, coño, pero digo yo, diablo, que no hay suerte, mi hermano. Y te digo lo que hace la vaina y que no complique la vaina. ¿Que tú te crees tigre? Hermano, ¿tú te crees tigre? Ahí es que yo vengo, ahí es que yo digo, que esos son momentos donde tú que si era un verdadero tigre. Yo me di cuenta que yo soy un verdadero tigre. ¿Por qué? Ahora adivíname por qué. ¿Qué pasó? Porque yo agarré mi ropa y me fui. What? Cuidado si fue que cuando ella te le echó la vaina al trago, ella fue de que a buscar que ella se la come y te vio de que un pichito. No, porque no es pichito. No es pichito. No es pichito, no está bien. Uno está bien de ahí, yo no sé de mí. Ah, raro, porque si ella dio el paso ya, porque ya había visto eso por videocámara, en bacanería, que eso fue el mood para ella venir. Ok, ya, ¿entiendes? Para allá. De la motivación para venir, sí. Está heavy. Fue una vaina así, con su barrigota, pero el vaina para adelante. ¿Entiendes? Porque uno está bien de ahí. Pero, ¿qué pasa? Sí, pero tú estás bien de ahí, espérate. O sea, yo no. El moreno. Tú estás bien, pero parece que el moreno. Ella estaba buscando algo más. Parece, algo más apetitoso, algo más. O no sé qué fue. Era calvo el moreno. Si ella me confundió con el moreno. Era calvo. Yo no sé, Era calvo. Yo no sé si era calvo. Porque en el momento le gustó la calva, ella se imaginaba. Yo no sé si era calvo, mi hermano. Yo no sé si era calvo, pero yo lo que pueden pensar es como que el diablo andaba conmigo ese día. ¿Por qué tú no porque eso yo no me lo explico, mi hermano. Que tú le pagues vuelo a una tipa. ¡Diablo, cabrón!
que tú pagues un risol a una tipa. Dale. Le pago un risol a una mujer que se ve bien. Dale. La traigo donde una persona se ve tatuaje. Aquí a Cristo Rey. ¿Tú te imaginas de que fuera? El diablo. Ella sabe español. ¡Ay, yo me río, pero él sabe dónde fue. Sí, pero ella sabe español. Machucao. Machucao, sabe español, machucao. Oye, you are bitch. Para que ella entienda, o sea, tú eres una puta, loca, así como que. Mi hermano, estos son previos alternos de lo que le ha pasado a Julián Basilio. De lo que le ha pasado a Julián Basilio. Porque tú eres de campo, la gente de campo, ¿qué más le pasa, mi hermano? Oye, ahora, que si la gente de campo, ¿qué más le pasa? Pero yo me comí una mata de guayaba enterecita, digo, porque el cojollito, y que si tú te comías el cojollo no te daban una pela, y a mí me gastan una correa. Yo tenía un tío, o tengo porque no se ha muerto, que hasta por la respirar te daba una pela. Y una vez, el hermano mío y yo, tú sabes que él, así introvertido, el tipo más psicópata de carajito, él, yo me metí, a mí me dieron, ¡wey! A mí me dieron saco de pela, por eso fue su madre, porque ese era el que hacía los bobos. Entonces, yo estaba atrás de colito y a mí me daban, señores, una vez, estamos nosotros allá en el campo, ey, allá había una yegua que se llamaba Rufina. Allá había una yegua que se llamaba Rufina, que tú la llamabas por su nombre y ella iba. Ok. En vez de ir por de frente, parece que estaba acostumbrada y te ponía el culo. Y te daba la espalda. La yegua, sí. Rufina, y cuando te daba la espalda y se te acotejaba. Pues, yo tengo un pana que un día lo encuentro majando su yegua. A Rufina. Majando su yegua. Y digo, coño. Me dice, coño, esto está bueno, ¿quieres probar? Digo yo, ¿cómo yo sé si está bueno? Si yo lo he probado. Y estamos ahí, y dando, y él, digo yo, pero ven, prueba para que tú veas que está bueno. Digo yo, varón, yo no entré en esa, pero tuve que probar. Te cogiste tu yegua. En ese llega un tío pico, que ve que la yegua está sonsa. Que no quiere hacer nada, que nada más quiere estar, que cuando él la llama nada más le da, cuando él la llamaba también nada más le da el culo porque ya la tenían adomada y no ha agarrado, mi hermano. A mí y a mi hermano no han gastado una correa entera. Mi hermano, yo no sabía que eso se gastaba. La correa dándote correazo. Se dio cuenta que tú te cogiste la yegua, hermano. A nosotros nos agarran en el acto. Pero eso es bueno, eso no es malo. ¿Tú nunca te probas? No, es que yo no soy de campo, yo no soy de gente de campo, ¿verdad? Eso es lo malo. Cuando no, óyeme. Cuando hay cera, batata es un refresco. Cuando dijeron que la yegua era buena. Sí. Y tú para saber qué buena que tiene que hacer. En el campo. Sí. Eso dicen que la yegua es buena. Sí. Pero yo he visto también que en los campos suena que un caballo te deje. Es bueno. O como tú entrevistas, cuidado si un caballo te dio. No, porque es que lo doloroso. Tú quieres saber si algo es bueno. Porque tú lo estás viendo ahora. Depende de lo que tú veas. Tú asumes si te gusta. Yo asumí que ese palo no me gusta. Ah, ok, no, yo estoy preguntando. No, mírenme. Los cuentos y las historias que uno ha pasado desde carajito.
Porque esos son cuentos carajitos, esos son... espérate. Vamos a guardar el cuento a la gente porque tú no lo gastas todo. Señores. Sí. Vamos a guardar el cuento, tú no me lo puedes gastar todo. Señores. Y ya para la próxima yo tengo una galletita y un café. Igual que así, mira, ven bacano. ¿De qué era que vamos a hablar? No. Señores, espérense. De último minuto. Señores, me informan que Tecachi RD y Charlene, la más viral, se estaban peleando por un mulo de pollo. ¿Cómo por un mulo de pollo? Y dije que Rochi ahora quiere más del Cal, que le negan la visa. Saludos, me esperaron y ya llegué. Forzan y no se pudo. Estoy activa con la corne, el culo como embudado. Así fue que se lo dejé, bien picante a lo crudo. Ahora mismo soy el tercer, yeah. Ando con mi ganga, amo la leyenda y tu